es sensible, ¿no? O puede surtir algún riesgo en cuanto a estos aspectos, ¿no? El primer tipo de riesgo es la confidencialidad, ¿no? Y cuando hablamos de confidencialidad, estamos hablando de la seguridad a la información, ¿no? De que otras personas que no son allegadas a la empresa pueden tener acceso a esta información y pueden hacer uso de la misma para su conveniencia, ¿no? Es el caso de tal vez en en las cuentas de Facebook. ¿Ustedes creen que tenemos confidencialidad? No listen. No dicen. No listen. Para nada, ¿no es cierto? Ay. Estamos muy vulnerables en ese aspecto, ¿no? Pueden robar nuestras fotografías, pueden descargar lo que comentamos, pueden sacar el screenshot de lo que decimos, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, eso es algo muy, muy importante de tener en cuenta. Para una empresa, esto debería ser muy, muy, muy tomado en cuenta para poder salvaguardar su información. El otro ámbito dice la integridad, ¿no? Cuando hablamos de integridad, hace rato les mencionaba, de nada me sirve tener una información contable bien guardada, un sistema contable robusto que me controla inventarios y demás, pero contiene un error en las fechas, ¿no? Imagínense, ¿qué razón le voy a dar, ¿no? Imagínense que cuando yo quiera ver un comprobante de tal fecha y no me muestre la fecha, ¿no? Entonces, y por el lado de los riesgos, puede ser que alguien intencionadamente cambie esa información, ¿no? Entonces, si un sistema de seguridad, o bueno, si un sistema informático, y vamos a ir directo a los programas, es vulnerable a que otras personas accedan y puedan cambiar esa información, entonces está sufriendo un riesgo de integridad, ¿no? Debería ser muy, muy difícil acceder a este tipo de información, ¿no? Y el otro ámbito es la disponibilidad. ¿Qué pasaría si yo tengo un servidor, toda mi información en un servidor que está en un sótano y por la zona por los riesgos climáticos es factible a que se inunde, ¿no? Ahí tengo un riesgo de disponibilidad, que en el momento que llueva y se inunde puedo perder esa información, ¿no? Se puede dañar los discos o se puede hacer algo al respecto. O en otro aspecto que me exija tanta seguridad que la información tiene que tener permiso para acceder muchas veces, ¿no? Entonces, no está disponible, es una información que no tiene mucha relevancia, ¿ya? Entonces, es importante que la información sea confidencial, íntegra y tenga disponibilidad, ¿no? Eso es lo que busca implementar la norma ISO, ¿ya? Y ustedes van a ver acá abajo, explica un poco mejor, ¿no? Qué tipos de riesgos, en el tema de la integridad, ¿no? Porque no sabemos con qué tipo de personas incluso vamos a llegar a trabajar en una institución, ¿no? ¿Qué era el ciclo PHBA? Planificar, hacer, verificar y activar. Activar, actuar. Actuar, perdón.
Muy bien, ¿no? Entonces la ISO 27001 dice que se basa en el ciclo BHBA, que también es conocido como ciclo de Deming, y este se puede aplicar no solamente dice al sistema de gestión, sino también a cada elemento individual para proporcionar un enfoque de mejora continua. ¿Y qué es más que PHBA? Son las letras iniciales de cada acción, ¿no? Y ahora sí. Entonces, planificar, como ayer veíamos, bueno, ayer, anteayer veíamos en el tema del COVID, se deben establecer objetivos, ¿no? Si no tenemos un objetivo, yo creo que implementar una ISO, implementar los sistemas de control y demás es insulso, ¿no? Se tiene que tener un objetivo del por qué se está implementando un sistema de seguridad. Se tiene que ver también los recursos, si existe el dinero, si es factible, si es balanceable entre lo que es costo-beneficio, los requisitos que tiene el cliente, los accionistas, ¿no? De nada me sirve implementar tantos controles de seguridad cuando el cliente no le sirve de nada, o al accionista le causa un dolor de cabeza, ¿no? Tienen que ser prácticos. Se tiene que ver también la política organizativa de la institución, y esto es muy importante, identificar los riesgos y también las oportunidades, ¿ya? Si no podemos identificar riesgos, no vamos a poder establecer los controles adecuados para mitigar esos riesgos, ¿ya? Hacer ya es prácticamente poner en práctica lo que se ha planificado, ¿no? Verificar, controlar y medir. Todos esos procesos que hemos planificado y que los hemos hecho, hay que verificar periódicamente, ¿no? ¿Y a través de qué se verifica los procesos? ¿A través de qué podemos verificar? ¿Quién me puede dar una idea? A través de información. Sí, obviamente la información va a estar, ¿no? Hemos planificado, hemos dicho, vamos a poner este control de acceso a las puertas, qué sé yo, hemos planificado, lo hemos hecho posible y lo hemos implementado. ¿Cómo vamos a verificar si eso sirve o no sirve? A través de resultados. Ya, a través de resultados. Con los controles con los controles. Con controles. Con los controles, muy bien. Y parte de esos controles, ¿no? Parte de esos controles son las auditorías que se hacen, ¿ya? A través de una auditoría podemos verificar si se está cumpliendo los procedimientos y todos los procesos que hemos implementado para el control de la información, ¿ya? Y una vez que se verifica, ¿ya? Una vez que se verifica, obviamente nos va a botar unos resultados, ¿no? Nos va a decir si sirve o no sirve, y es ahí cuando tenemos que actuar, tomar acciones para mejorar el rendimiento en la medida de lo necesario, ¿no? Entonces, se tiene que, una vez verificado, si no está funcionando, hacer que funcione, ¿no? Y así, todo eso es un círculo. Se vuelve a planificar, se vuelve a hacer, verificar, actuar. Otra vez a planificar, hacer, verificar, actuar, ¿ya? Es un ciclo para poder establecer un buen control interno hasta que se mitiguen al mínimo los riesgos a los que está expuesto la información, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí? Está sencillo, ¿no?
Aquí hay un pequeño diagrama para que todos vean cómo interactúan entre sí el procedimiento del planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Lo que les decía, se establece un sistema de gestión de seguridad de la información, se hace que funcione, se implementa todos los procedimientos y se establece cómo va a funcionar, se controla, se revisa y se actúa para mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad. Y una vez que se ha visto esto, se vuelve a establecer nuevas políticas y nuevamente se hace el control, ¿no? Eso debe ser cíclico, ¿ya? Yo les había dicho hace rato que una forma de verificar o de controlar es a través de las auditorías, ¿no? Y acá en la norma nos habla de la auditoría basada en riesgos y de la auditoría basada en procesos, ¿no? Si bien sabemos, ¿no?, que la auditoría es un método de buscar evidencias o de verificar, ¿no?, en este caso vamos a verificar y evaluar el SGSI, ¿no? Se pueden llevar de manera interna o de manera externa, ¿no? En este caso, cuando hablamos de una auditoría basada en riesgos, ¿no?, solamente hace mención acá de que se debe hacer énfasis en los riesgos de mayor nivel, ¿no?, los que están más prontos a afectar la seguridad de la información. Entonces, para esto siempre dice que hay que planificar. Estamos hablando de auditorías internas, por si acaso, ¿no? La primera parte, auditorías internas, se planifican las auditorías, dice que se debe diseñar un calendario de auditorías. Cuando son internas, o sea, son parte de la empresa, ¿no? Eso tienen razón. Y acá es lo que les decía, ¿no? La mentalidad basada en riesgos. La mejor manera de considerar la frecuencia de las auditorías es observar el riesgo del proceso o área auditada, ¿ya? Cualquier proceso de alto riesgo, ya sea porque tiene un alto potencial de fallo o porque las consecuencias serían graves en caso de fallo, debería auditarse con mayor frecuencia que un proceso de riesgo bajo, ¿no? Esa es la forma de auditar con la mentalidad basada en riesgos, ¿no? En el caso de la auditoría basada en procesos, ¿no? No verifica tanto en dónde es el mayor riesgo, sino está verificando un proceso en sí, un enfoque específico, ¿no? Habíamos dicho que todo proceso informático o todo proceso de información tiene la primera parte, que es la entrada de datos, de ahí pasa lo que es el proceso de los datos, y de ahí sale la información por algún dispositivo de salida, ¿no? Esta estructura se mantiene. Entonces, cuando hablamos de la auditoría basada en procesos, tenemos que centrarnos en un determinado momento del proceso, ¿no? Si bien en la entrada o en la salida, para verificar si los procedimientos se están llevando de forma adecuada, ¿no? Entonces acá nos vuelve a recordar el concepto de qué es un proceso. Dice, es un conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, que utilizan entradas para proporcionar resultados esperados, ¿no? Eso está en la ISO 27000. Se tiene que comenzar con la identificación del alcance. No le peguen. ¿No? Y va teniendo muchos procesos en el transcurso, ¿ya? Puede tener uno o varios procesos que
podríamos centrarnos quizás en acá, en la seguridad, ¿no? O podemos centrarnos en acá, en la selección de datos. Entonces, todo eso se analiza al momento de efectuar una auditoría con la mentalidad basada en procesos. Hay dos formas, ¿no? Según la ISO. ¿Ya? Esa es la forma en que lo maneja. El anexo SL es un informe adicional que se ha añadido a la ISO recientemente para poder ayudar en la identificación de conceptos. ¿Ya? Y aquí pasamos a lo que son las 10 cláusulas de la ISO 27001. La cláusula 1 nos va a mencionar todo lo que es el alcance, ¿no? El propósito de la norma, los tipos de organizaciones para las que se ha diseñado, los requisitos que se debe cumplir para aplicar a la norma ISO 27001 y cómo se debe... dice la ISO 27001 está diseñada para ser aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño, la complejidad, el sector industrial, el propósito, la madurez. Entonces, básicamente el alcance de la 27001 es, aquí lo resume, ¿no? Cualquier organización, cualquiera que sea su rubro, incluso el tamaño de la misma, puede aplicar a una 27001, ¿no? Siempre y cuando establezca su SGSI de manera que ésta lo exige, ¿no? En cuanto a las referencias normativas sobre la 27001, hay una familia de la ISO 27000, ¿no? Son varias. Todas esas son como términos, utilizan el vocabulario, qué significa esto, qué significa aquello. Todo aquello es las normas de referencia que hace la 27001, ¿ya? Algunos términos y definiciones se nos muestran en la cláusula 3 y aquí quiero hacer un poquito de énfasis, ¿no? Estos son algunos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un control de acceso? A ver, ¿quién puede leer esto? Procesos que garantizan que solo las personas que necesitan acceso a cierto activo disponen de dicho acceso y a la necesidad se determina acorde a los requisitos del negocio y la seguridad. Muy bien, entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿qué es un control de acceso? ¿Qué me tienen que decir? Es un proceso que son procesos que se le dan a ciertas personas para que tengan acceso a cierto tipo de información, o en este caso la información de la empresa. Exacto, ¿no? Solamente váyanse a la palabra acceso. ¿Qué significa acceso? Tener Ingreso. a disposición, ¿no? Un ingreso, tener disposición a algo, ¿no? Acceso, tener acceso a la información, en este caso,